Vamos a hacer ahora la función para generar el arqueo de caja. En vez de esta línea, vamos a llamar a una función de nombre arqueo de caja, que todavía no tenemos, pero que la vamos a crear acá. Acá vamos a colocar las instrucciones para generar este reporte. Aunque primero deberíamos recordar cómo es el reporte que necesitamos. Esto es parte del diseño que hemos hecho. Es un bosquejo acerca de cómo saldría el arqueo de caja. Un título y 4 columnas. Una columna de fecha o una columna de descripción, una columna de egresos y otra de ingresos, más totalizadores al final. Podríamos empezar borrando la pantalla y utilizar cout para colocar todo el texto. Ese es el título del reporte y ahora vamos a colocar los títulos de las columnas. Vamos a reservar para la fecha 12 espacios. Luego viene descripción, que actualmente tiene 11 letras. Entonces vamos a reservar 30 espacios para que ingrese la descripción. Luego tenemos la columna de egresos, a la cual vamos a dar 10 espacios. Y luego la de ingresos. Después de esto tenemos que sacar la información ya propiamente de fechas, descripciones, egresos e ingresos de la estructura de datos que hemos utilizado. En realidad hemos utilizado acá 4 vectores, entonces vamos a recorrer los vectores presentando la información. Para eso necesitamos un bucle for. Desde el elemento 0 hasta la variable que nos indica la primera posición libre. La variable índice nos indica dónde está el espacio libre. Es decir, si índice apunta a la posición 15, quiere decir que tenemos datos solamente hasta 14. Por eso que la condición de este bucle es que i sea menor a índice. Dentro de este bucle entonces vamos a presentar el contenido del vector, de los vectores. Primero la fecha, luego la descripción, y por último los ingresos. Como es el último dato, después de este tendríamos que colocar un salto de línea. Esta función ya está siendo llamada con la opción 3 del menú. Entonces ahora vamos a probar. Entonces compilamos y ejecutamos. La opción 3 es la que estamos probando. Lo que ha sucedido es que el programa ha accedido a la función arqueo de caja, ha mostrado la información y luego ha regresado al menú. Necesitamos que exista una pausa antes de regresar a este menú. Esa pausa es para que podamos ver la información que nos presenta esto. Probamos nuevamente la opción 3. No tenemos en este momento información, pero es el formato en el que está saliendo. Así que vamos a llenar algunos datos. Hemos registrado 2 datos y ahora vamos a generar el arqueo de caja. Vemos
que la información está saliendo, pero no con un formato adecuado. Es decir, no hay espacio entre entre la fecha y la descripción, entre la descripción y los egresos. Acá también tenemos doble línea innecesariamente. Entonces, tenemos que solucionar esto de alguna manera. En principio, este final de línea está mal. Está haciendo que estemos colocando un espacio innecesario. Vamos a colocar acá un espacio para que el mensaje de presione una tecla para continuar esté un poco separado de la información. Y lo más importante es cómo separar esto. Fecha de descripción, de egreso, de ingreso. Esto que uno podría pensar no sirve, pero lo ponemos para probar. El asunto es con cuántos espacios podríamos separar esto. Al ejecutar el programa y ver si el arqueo de caja está mejor con los espacios que hemos colocado, vemos que no sale información porque en nuestro programa aún no estamos guardando esa información en un archivo. Simplemente está en la memoria RAM de la computadora, porque los vectores que tenemos se almacenan en la memoria RAM. Cuando abandonamos el programa, las variables desaparecen y al desaparecer las variables desaparecen con su contenido. De manera que para hacer esta prueba tendríamos que nuevamente registrar datos acá. Hemos registrado un dato y ahora vamos a ver de nuevo el arqueo de caja. Aún no es suficiente, aunque hemos puesto unos espacios acá, vamos a tener el problema con la descripción, porque si esta descripción es corta como en este caso, este número que corresponde al egreso va a salir más hacia la izquierda. Si la descripción es larga, pues va a salir más hacia la derecha. Necesitamos que esta descripción tenga un tamaño fijo. La fecha, por el formato de fecha, ya tiene un formato fijo. Aunque podría haber variaciones, que si alguien registre, en vez de simplemente el año 22, registre el año 2022, entonces va a ocupar más espacio y va a estar desigual. Entonces tenemos que ver una forma para que la impresión de estos datos se haga necesariamente con un tamaño fijo. Entonces, los espacios de separación no funcionan. Por lo cual vamos a tomar otro enfoque. Voy a crear la variable s. A la variable s voy a asignarle el valor que hay en el vector. Y luego vamos a emplear, en vez de esto, que por el momento lo coloco comentado, la función printf, que es una impresión formateada. Primero colocamos un especificador de formato acá y luego la variable. En el especificador de formato vamos a colocar que se trata de una cadena lo que vamos a imprimir. La S viene de string y se refiere a una cadena. Y entre este símbolo de porcentaje y el especificador del tipo colocamos el ancho en el que queremos que se imprima. Además podemos colocar aquí un guión para que el ancho se logre completando con espacios a la derecha. Por otra parte, tenemos que utilizar una función que se llama c_str, que es la que nos va a devolver una cadena que se puede formatear según lo requiere la función printf. Vamos a hacer lo mismo para la descripción. Ya no empleamos out. Y el tamaño va a ser de 30. Y podemos hacer lo mismo para el egreso y también para el ingreso. Con un ancho de 10. En este caso, como se trata de un número, sí nos interesaría que esté formateado hacia la derecha. Entonces que los espacios se rellenen a la izquierda.
Y lo mismo para el ingreso. El vector es ingreso. Además, podríamos colocar que después de esto se añada un retorno de carro, que en este caso podemos especificar de esta manera. Barra invertida n. Y podemos probar ahora. Registremos un dato. Y ahora probamos la opción 3, donde vemos que entre fecha y descripción ya tenemos correctamente alineado, excepto que el egreso no ha funcionado, porque el egreso no es una cadena, y al no ser una cadena que equivocadamente he colocado acá, entonces no necesito hacer esto, y tampoco el identificador de tipo no es ese, tiene que ser f. Como no estoy usando la variable f, entonces simplemente coloco el valor directamente acá. Lo mismo acá, no necesito trasladarlo a la variable s, no tengo que usar s sino f para indicar que es un float, y lo que tengo que imprimir es el elemento del vector ingreso. Esto estaría bien, excepto la cantidad de decimales, que vamos a corregir ahora. Vamos a dar 2 decimales, indicando así, .2. Y la separación acá va a ser mayor. Nueva prueba. Este dato por 110.2 se da por algún error que se ha cometido, que vamos a revisar ahora. Acá habíamos borrado el especificador de tipo. Y ahora tenemos un reporte como el que queríamos. Tal vez podríamos aumentar acá el espacio y acá también. Y con eso tendríamos el reporte, excepto que nos faltan los totalizadores, que los vamos a llenar ahora. Aumentamos acá entonces, también podemos aumentar acá. Y colocamos los totalizadores aquí abajo. Puede ser una línea. Y luego la palabra totales, que podría ir por acá. Y lo más importante, justamente las variables que van a totalizar, que las vamos a crear acá. Suma de egresos, que se inicializa en 0, y suma de ingresos, que también se inicializa en 0. Las sumas podemos hacerlas acá. Y lo propio para la suma de ingresos. Después de esto necesitamos imprimir ambas cosas acá. Solamente que ya no como elementos del vector, sino que como las variables suma de egresos y también la variable para la suma de ingresos.
Solamente necesitamos recorrer los totales, 2 lugares a la derecha y el reporte queda bien. Con eso está terminado.